Muy bien, en esta presentación quiero hacer como un resumen de los puntos más relevantes del modelo psicoanalítico psicodinámico. Vamos a comenzar por la inigualable figura de Sigmund Freud, quien es considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX. Freud fue un innovador cuyas ideas incluso desafiaron lo socialmente aceptable de la época, y su teoría o su modelo psicoanalítico tiene una triple dimensión, es decir, que abarca áreas importantes como, por ejemplo, proponer una teoría del psiquismo humano. Es a la vez un método de investigación justamente del psiquismo humano y es a la vez un modelo psicoterapéutico. Vamos a hacer un repaso rápido de los inicios y el acercamiento de Freud al psicoanálisis. Sigmund Freud era un médico neurólogo, docente, que en 1861 se trasladó a la Universidad de Salpêtrière en Viena para trabajar junto a Charcot, quien en esa época estaba trabajando con pacientes histéricas. Ellos, a través de la hipnosis, llegaron a la conclusión de que cuando las mujeres eran hipnotizadas podían mejorar los síntomas de histeria. Entonces ellos hablaban de que había una segunda mente, lo que posteriormente Freud llamó inconsciente. Y parte de los propósitos de él era acceder a esa segunda mente por otra vía que no fuera la hipnosis, con el propósito de lograr integrar esa conciencia que estaba dividida. En esa misma época, su amigo Joseph Breuer estaba tratando, no psicoanalizando porque todavía no existía el psicoanálisis, a una paciente conocida en la literatura como Ana O, quien se considera que es la primer paciente de la psicoterapia. Y Sigmund Freud empezó a tratarla y a darse cuenta que cuando esta mujer hablaba de sus conflictos y era escuchada, se sentía mejor, sus síntomas remitían. Entonces, él le llamó a ese método la cura por el habla, lo que posteriormente también le llamó método catártico. Eran sus primeros acercamientos a desarrollar un método donde él mismo se dio cuenta que afloraban conflictos sexuales y también afloraban sentimientos hacia el terapeuta, lo que él llamó transferencia. Freud se psicoanalizó a sí mismo. Entonces, este método catártico, que en sus inicios se llamó la cura por el habla, pasó a ser llamado modelo psicoanalítico. Cuando hablamos de una teoría del psiquismo humano, estamos hablando de la estructura de la personalidad conocida como el ello, el yo y el superyo. Cuando hablamos del ello, este se rige por el principio del placer y básicamente son todos aquellos placeres como por ejemplo el sexo, la agresión, la comida, las compras, las drogas, que buscan el placer de forma inmediata sin considerar las consecuencias. Cuando hablamos del yo, es la estructura que se rige por el principio de la realidad, básicamente es lo que se muestra ante los demás y es el mediador entre el ello y la siguiente estructura de la personalidad que se conoce como el superyo. Básicamente el superyo se rige por el principio del deber y considera los aspectos morales de la personalidad. Viene formado por los introyectos o las experiencias que esta persona ha tenido a lo largo de su vida, como por ejemplo las normas morales o sociales que le fueron inculcados por los padres, por los maestros u otras figuras de autoridad. Entonces, para Freud, el conflicto intrapsíquico tiene que ver con la lucha del ello y el superyo por tomar control del yo, y nuestro objetivo en terapia justamente es hacer un yo o una personalidad que el yo sea fuerte para que pueda mediar entre los impulsos del placer y los impulsos restrictivos y rígidos, poco flexibles del superyo. Posteriormente al modelo psicoanalítico surge el modelo psicodinámico. Se le considera dinámico porque para ellos la personalidad no solo está formada por sucesos internos, ya empiezan a tomar en cuenta aspectos internos y externos
para explicar el origen de los conflictos. A diferencia del modelo psicoanalítico clásico o ortodoxo, como se conoce de Freud, que daba mayor peso a los sucesos internos, el modelo psicodinámico ya consideraba el ambiente como un factor que influencia en la personalidad y en el origen de los conflictos. Como ven aquí, este grupo de personas formaban la Sociedad Psicoanalítica Alemana. Dentro de ellos están algunas figuras representativas como Carl Jung, quien era considerado su alumno favorito para Freud. Está Adler, Fromm, Sullivan, Horney, Ferenczi, Reich y Rank, Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, su hija, y Erik Erikson. Ellos comenzaron a experimentar críticas y rechazos hacia ciertas teorías de Freud, como por ejemplo emitieron críticas a la teoría de la sexualidad infantil y especialmente al complejo de Edipo, lo rechazaron por completo. También hubo un rechazo del complejo de castración, esto pues por las mujeres que representaban el psicoanálisis en esa época, especialmente Karen Horney. El complejo de castración, según los psicoanalistas ortodoxos, es la envidia que la mujer siente por el pene, y Karen Horney se empezó a interesar en el desarrollo sexual femenino, aspectos que Freud no tomaba en cuenta. Algunos formaron teorías que explican que los trastornos neuróticos son originados por conflictos internos y externos tomando bases del psicoanálisis. Entonces, hubo tres grandes movimientos dentro de este modelo, que serían los neofreudianos, que serían los primeros que se separaron de Freud y tomaron algunos conceptos, pero los adaptaron. Está la psicología del yo, especialmente desarrollada en Estados Unidos, con Fromm, con Karen Horney, con Anna Freud, y están los enfoques no psicoanalíticos, que son terapias más breves. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes de la filosofía de este modelo. Para este modelo, el comportamiento humano está determinado por factores intrapsíquicos, es decir, el conflicto que hay entre el superyo y el ello dominando al yo. Ponen énfasis en el papel del conflicto, especialmente ciertos conflictos de origen psicosexual y también psicosociales. Se enfatizan en la historia de desarrollo de la persona, especialmente los primeros modelos que trabajaban desde el psicoanálisis puro hasta los inicios del enfoque psicodinámico. Para ellos, toda conducta tiene un significado inconsciente. Hacen énfasis en la relación de transferencia para lograr la cura, y le dan mucha importancia y abordan en terapia los mecanismos de defensa. ¿Cuál es la selección de pacientes según el diagnóstico y aplicación del modelo? Se cree que las personas que son aptas para este modelo son aquellas que experimentan sentimientos persistentes de soledad y vacío, timidez, incluso fobia social, ansiedad y estrés prolongados e inexplicables, esos tratamientos que son resistentes a modelos más modernos y focalizados en el aquí y el ahora, fracasos repetidos en varios ámbitos como el estudio, trabajo, las relaciones amorosas, miedos inexplicables, pensamientos obsesivos y actitudes compulsivas que perturban la vida de las personas, depresiones sin causa explicable y melancolía, con eventualmente ideas suicidas, conflictos emocionales en la vida de pareja, trastornos de sexualidad, duelos prolongados, especialmente cuando hay bloqueos, y enfermedades psicosomáticas. Dentro de la aplicación de las técnicas, el objetivo es hacer consciente lo inconsciente. Básicamente es traer a la conciencia asuntos que están olvidados por la persona o de los cuales no son conscientes, que es lo que se conoce como insight o darse cuenta, mediante la interpretación y elaboración del contenido que el paciente manifiesta durante las sesiones. Es importante tomar en cuenta el contenido manifiesto, que básicamente se refiere a lo que el paciente cuenta, y al contenido latente, que sería aquel contenido de origen inconsciente y más profundo que pudiera estar relacionado con el problema y el malestar que el paciente está trayendo a la consulta. Dentro de los instrumentos se encuentra la entrevista psicodinámica. Si bien es cierto que los modelos psicoanalíticos psicodinámicos no intervienen
tanto durante una sesión, sí toman notas y sí evalúan aspectos psicodinámicos del relato del paciente desde el primer contacto que tienen. Tenemos también dentro de este enfoque la técnica de asociación libre, donde el paciente es libre de poder hablar de los temas que necesite y que considere. Básicamente llega a vaciar contenido manifiesto con contenido latente, subyacente, que pudiera explicar el origen de sus conflictos. La asociación libre necesita que el terapeuta tenga ciertas reglas. Una de ellas se conoce como la regla de la abstinencia, donde el terapeuta se abstiene de emitir juicios y de sesgar la información. Presta atención mediante la otra técnica, que es la regla de atención flotante, a todas las asociaciones libres que el paciente va emitiendo, haciendo las relaciones incluso cuando el paciente lo ha manifestado durante meses o años después. Ese es el trabajo mediante la regla de la abstinencia de pensamientos o de sesgos y la de atención flotante, donde el paciente dirige, donde el terapeuta o el psicoanalista dirige la atención flotante según lo que el paciente va hablando. Dentro de las técnicas también está la interpretación de los sueños, la interpretación de los lapsus, considerando que ambos son mecanismos que pueden explicar una vía por la que sale o salta a la conciencia contenido inconsciente. También la terapia de juego y la interpretación de los mecanismos de defensa, conceptos que son heredados, especialmente la terapia de juego y la interpretación de los mecanismos de defensa, a modelos más contemporáneos y más recientes. Los mecanismos de defensa, me gusta esta explicación, esta frase donde dice que la mente no le interesa buscar la verdad, solo busca protegerte. Básicamente los mecanismos de defensa son ciertas estrategias que utiliza el yo para evitar exponerse a una situación que le genera dolor, tristeza, vergüenza, culpa o malestar. Obviamente no es consciente, es de origen inconsciente y es trabajo de los psicoanalistas analizar este contenido a mayor profundidad dentro de este enfoque, pero nosotros desde modelos más contemporáneos debemos atender los mecanismos de defensa, puesto que pueden impedir el avance terapéutico. Dentro de estos tenemos la represión, que a la vez es el método por el cual los mecanismos de defensa le sirven al yo. La represión básicamente consiste en mantener alejados y ocultos de la conciencia estos recuerdos incómodos y dolorosos, pero también a la vez la represión es uno de los típicos mecanismos de defensa, donde la persona bloquea o olvida por completo ciertos eventos, ciertas épocas de su vida, ciertas experiencias o ciertas personas cuyo recuerdo o cuyo contenido, si lo trae la conciencia, le provocaría gran sufrimiento. Otro de los mecanismos de defensa que tenemos es la resistencia. Básicamente la resistencia utiliza todos los mecanismos de defensa para impedir que el terapeuta logre acceder al origen del problema. La resistencia no es un mecanismo de defensa en sí mismo, sino que es algo que sí se debe tomar en cuenta para poder avanzar terapéuticamente con un paciente. Otro mecanismo de defensa que tenemos es la negación. Básicamente es negar que un asunto está sucediendo, la persona tiene algo de realidad en su conciencia, pero principalmente cree que eso que está escuchando o eso que le están diciendo no es posible, no existió y lo prefiere negar, no lo atiende. Tenemos la proyección, uno de los mecanismos de defensa por excelencia, que consiste en ver en otros o proyectar en otros asuntos que no hemos resuelto, especialmente temas, por ejemplo, que tienen que ver con envidia, con comportamientos que nos molestan o con ciertos asuntos que nos recuerdan ciertas áreas donde nosotros aún tenemos pendiente de trabajar o elaborar. Tenemos la sublimación, es un mecanismo de defensa mediante el cual un individuo convierte ciertos comportamientos que pueden ser socialmente desaprobados, como por ejemplo la agresión, la convierte en un comportamiento aprobado socialmente, como por ejemplo participar en eventos de boxeo, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser
el pintar, por ejemplo, cuando una persona quisiera pintar desnudos o hacer fotografías o visitar incluso estos lugares de desnudismo, pero lo sublima mediante pintura de desnudos que se entiende como algo artístico. Esa sería la sublimación. La introyección es el mecanismo de defensa mediante una persona se engancha a ciertos mandatos o a ciertos introyectos que ha recibido de personas significativas o personas influyentes en su vida. Son pensamientos, creencias y actitudes que no le corresponden, que no son propias del individuo, sin embargo recurre a ellos como un mecanismo automático basado en introyectos de otros. La racionalización básicamente consiste en justificar las conductas propias o de otros, encontrando excusas que expliquen dicho comportamiento, porque es doloroso, vergonzoso o genera temor o culpa para el yo aceptar esa realidad. La regresión consiste en un mecanismo de defensa donde el individuo regresa a etapas del desarrollo anteriores, especialmente en experiencias traumáticas puede ocurrir la regresión, incluso con individuos que vuelven a tener dificultad en el control de esfínteres o que ante un evento traumático o de sensación de pérdida de control pueden adoptar posiciones fetales. La regresión es regresar a estados mentales anteriores, donde no se tenía la necesidad de exponerse a una realidad que puede ser dolorosa. El desplazamiento básicamente consiste en que un individuo que no puede confrontar o agredir a una persona por ser un superior o porque puede tener consecuencias desfavorables, va y agrede a un subordinado o a una persona que potencialmente tiene menos riesgo de consecuencias. Por ejemplo, un jefe que trata mal, grita u ofende a un empleado, este empleado va a llegar a su casa a gritar, a maltratar y a quejarse con su esposa por la comida, por la casa, por los niños. Esta esposa no confronta a su marido porque puede recibir golpes o ser víctima de violencia, pero entonces esa ira y ese enojo lo desplaza hacia sus hijos, gritándolos, regañándolos o golpeándolos. Estos niños que no pueden confrontar a la madre van y patean al perro o maltratan un objeto porque tiene de alguna manera que salir la agresión o la ira mediante el mecanismo de desplazamiento hacia figuras o personas o objetos que representen un daño potencial menor al confrontar. Y la fijación es un mecanismo de defensa donde las personas se quedan fijadas en una época de su vida donde fue muy gratificante o donde tuvieron experiencias que no quieren dejar en el pasado. Por ejemplo, estas personas de más de 40, 50 años que podrían vestirse como quinceañeras, por ejemplo, o estas personas que llegan a los 60, 70 años vistiéndose aún como rockeros, como preferencias que correspondían a etapas del desarrollo anteriores. Dentro de los instrumentos y herramientas pues, que tiene este enfoque, básicamente las psicoterapias psicodinámicas son sobre todo verbales e interpretativas. El instrumento o método empleado es inductivo. La prueba de asociación de palabras es una prueba conocida como la prueba de asociaciones libres de Young, donde es de los pocos instrumentos que se utilizan. Y las herramientas que pueden tener dentro de este enfoque sería recurrir a la abreación, cuando la persona es capaz de abrir o expresar contenido doloroso o vergonzoso dentro de un espacio psicoanalítico, y la catarsis, cuando este contenido ya es desahogado o la persona experimenta alivio mediante el desahogo emocional. La clarificación es una herramienta del psicoanalista o de los terapeutas psicodinámicos donde constantemente están clarificando el material que los pacientes dejan dentro de cada sesión. La confrontación con estos pacientes es otra técnica, pero principalmente el enfoque psicoanalítico psicodinámico se basa en la interpretación de todos estos contenidos y la elaboración, es decir, una explicación del por qué al individuo le está pasando lo que está pasando o porque se comporta de determinada manera o cómo su historia de vida está influyendo en el presente. Dentro de las ventajas y limitaciones del modelo,
tenemos como ventajas que contribuyen no solo a mitigar los síntomas, que es una de las críticas que se les hace a modelos más recientes, sino que generalmente el paciente sí tiene un decremento, es decir, que decae la probabilidad de volver a reaccionar con formación de síntomas. Cuando hay una remisión, generalmente desde este enfoque es total. Se cree que también la persona es capaz de desautomatizar los automatismos, es decir, aquellos comportamientos inconscientes de tipo automático que la persona realiza al haberlos interpretado y elaborado dentro del espacio psicoanalítico. Y se logra en los pacientes un grado de conocimiento o de insight que produce cambios permanentes y duraderos. Algunos de sus postulados son integrados o adoptados por otros modelos más recientes. Y este modelo permite explicar aspectos irracionales o inconscientes y profundos del comportamiento humano que otros modelos pues no profundizan tanto. Dentro de las limitaciones, se cree que el psicoanálisis ortodoxo, especialmente el psicoanálisis de Freud, estamos hablando, es costoso y requiere bastante tiempo, y que se cree que solamente es apto para intelectuales o personas acaudaladas. En la actualidad, el modelo no es suficiente para explicar toda la complejidad de la conducta humana, por eso han habido nuevos enfoques que pudieran adaptarse a ciertas particularidades que no se pueden explicar desde el psicoanálisis. Se crea, hay una crítica que dentro de los psicoanalistas hay una propensión a sugestionar a las personas y crear falsos recuerdos, como una especie de introyectos. Otra de las críticas es que al enfocarse demasiado en aspectos inconscientes, dejan de lado soluciones prácticas para quejas específicas en el aquí y ahora. Aún hoy en día, gran parte de la comunidad científica sigue rechazando sus teorías por considerarlas no científicas. Muchas gracias.